Buenos días a todas y a todos, bienvenidos a una nueva edición de Experiencias TIC, Conexiones con Expertos. Hoy una edición un poco diferente por la hora, ha habido un pequeño imponderable que no ha podido salvar nuestra experta, así que ha tenido la deferencia de sacar un hueco en su apretada agenda para que pudiera estar presente hoy de 9 a 9 y media, el tiempo que dure aproximadamente la conexión. Lucía, buenos días. Buenos días y gracias por la flexibilidad. Gracias a ti. Bueno, os presento, aunque ya la conocéis por la información que os hemos ido mandando y colgando en las redes, Lucía Velasco es economista, está especializada en temas de tecnología, innovación social, futuro del trabajo y género. A ella le gusta decir que le interesa mucho qué va a pasar con el trabajo en un futuro digitalizado, a nosotros también, por eso está aquí, la ética de la tecnología y qué se puede hacer desde la administración, un puntal básico para que todo este engranaje funcione a la perfección. Es asesora de la Comisión Europea en todas estas materias y ha dirigido, antes de todas estas tareas que está desarrollando, el área de estudios, innovación social y participación de una organización no gubernamental madrileña dedicada a jóvenes en riesgo de exclusión social. Por todos estos motivos nos ha parecido muy interesante que Lucía esté esta mañana con nosotros. La primera pregunta que quiero trasladarte es la siguiente. La transformación digital, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación ha ido paulatinamente transformando nuestra realidad, no solo desde el punto de vista personal, sino también desde el punto de vista profesional. Por tanto, el desarrollo de todo ese proceso digital plantea nuevos retos, no solamente a las empresas, sino también a las personas demandantes de empleo. Y las sitúa en una posición en la que tienen que renovarse y adquirir competencias digitales para que ese proceso no los deje fuera del mercado laboral. De todas formas, quizás nos estemos olvidando, al hilo de la presentación que he hecho de tu inquietud por el tema de la ética en la tecnología, es probable que nos estemos olvidando de ese aspecto del uso ético en la tecnología, y me gustaría que nos explicaras un poco este concepto, que quizás no está tan en boga, pero que es fundamental, ¿no? Que está un poco detrás de todos los procesos tecnológicos que estamos viviendo. Pues sí, como tú dices, la transformación digital ha llegado a nuestras vidas de una manera muy evidente y de hecho le hemos incorporado de manera bastante natural tanto a la vida personal como a la vida profesional y ha afectado un poco a todas nuestras facetas, es decir, desde la compra al trabajo hasta ahora incluso ir al médico, ¿no? Hay gente que va al médico a través de una pantalla gracias a la telemedicina. Claro, eso implica que la tecnología está muy, muy presente en nuestras vidas. Sin embargo, no nos hemos hecho unas preguntas previas que tienen que ver con esa ética o con cómo se ha desarrollado la tecnología y cómo se usa la tecnología. Y esto abarca un campo bastante amplio. Es verdad que no está tan en boga, digamos, quizá en el gran público, la ética y la tecnología, pero sí que anticipo que va a ser uno de los grandes temas que se traten desde la Comisión Europea y desde los gobiernos en los próximos 2 años, porque además la Comisión Europea lo ha puesto como una de sus prioridades. ¿De qué hablamos cuando hablamos de tecnología y de ética? O de tecnoética o al final de la ética aplicada a toda esta nueva eh, realidad en la que vivimos. Pues por un lado está en el desarrollo de la tecnología y por otro lado está su uso, es decir, cómo se desarrolla y para qué se desarrolla la tecnología. La primera cosa que nos vendrá a la cabeza seguramente serán ejemplos relacionados con las guerras o con el cibercrimen o con nuevas armas. Es un poco lo que nosotros entendemos tecnología hecha como para hacer el mal o desarrollada para hacer daño de alguna manera o para utilizarla contra alguien o para proteger, pero que es un caso muy evidente de cómo se desarrolla la tecnología y que tiene que ser supervisada. Ese es un espacio muy claro. Luego, cuando ya lo acercamos más a nuestra realidad, tenemos que pensar, oye, ¿para qué incorporamos la tecnología, ¿no? Y esto es una de las preguntas que se están empezando a hacer muchos expertos cuando se dirigen a la administración y o cuando analizan cómo la administración o cómo las empresas incorporan la tecnología en sus procesos, porque
parece que hay una fiebre por incorporar tecnología, no se sabe si responde a una necesidad real o simplemente a decir, oye, pues nosotros estamos totalmente tecnologizados. Y eso es algo que es importante considerar. Es decir, cuando hubo hace no tanto tiempo como una fiebre de que todos los coles tenían que tener pantallas y los niños tenían que estar, ¿no? Pues con un iPad o con lo que sea. Y claro, la pregunta que uno debería hacerse ¿es realmente necesario? Porque por un lado está el desarrollo de la competencia digital, sin ninguna duda fundamental en el siglo XXI, pero por otro lado, las habilidades que en el colegio se transmiten no deberían estar basadas en el individualismo de un niño o una niña relacionándose con una pantalla, ¿no? O sea, creo que este es el tipo de reflexiones que tienen que ver con la incorporación de la tecnología y el cuestionamiento de para qué se hace. Después, uno de los grandes temas que hay también ahora y que eso seguramente todas las personas que nos estén viendo lo conocerán es el uso de los datos, ¿no? O sea, la tecnología genera muchos datos porque nosotros nos estamos relacionando constantemente con pantallas y con situaciones y esos datos, pues de alguna manera, pues alguien los recoge. ¿Cómo se usan? ¿Qué datos se recogen? ¿Cómo se explotan? ¿Qué se hace con ellos después? Atiende también a todo este espacio de la ética. Hemos escuchado desde eh, bueno, empresas o aplicaciones que todos conocemos como YouTube recogiendo datos de menores que interactúan con la aplicación, ¿no? Entonces, y como ha habido que cuando uno ha sido consciente, cuando las autoridades han sido conscientes o cuando ha habido una denuncia por parte de los padres, pues se ha puesto freno. Lo que a mí me hace o lo que a muchas personas que estamos en esto nos preguntamos es por qué no se ha visto venir, ¿no? ¿Por qué tenemos que reaccionar ante situaciones en las que se vulneran algunos derechos o nuestra intimidad o no conocemos de manera clara qué hace la tecnología con los datos que nosotros aportamos cuando interactuamos con ellos? Y ya aplicado más al ámbito del trabajo, que tiene también que ver con los datos, pero con el uso de la tecnología o para qué se usa, estamos hablando de incorporar tecnología para controlar a trabajadores, estamos eh, hablando de tecnología para controlar o para de alguna manera llevar a un extremo de cuantificación de los tiempos para hacer las tareas o para ver qué se está haciendo en cada segundo, dónde se está. O sea, creo que estas son cuestiones que se tienen que abordar de manera colectiva a través de conversaciones con expertos para realmente ponerle límites. O sea, es importante conocer la tecnología y es importante que como ciudadanía crítica que somos, pidamos que se le pongan límites también. O sea, el otro día, bueno, no sé, hablaban de que todos tenemos asumido que, por ejemplo, Siri o nuestro, lo que tengas en casa, Alexa o lo que sea, yo la verdad es que no tengo nada porque ya me dan miedo, pero que te escuchan, ¿no? Entonces todos tenemos asumido que, no, oye, la Smart TV te escucha ya, pues esto cómo podemos incorporarlo a nuestra vida como si fuera algo normal, ¿no? Y ya, por último, lo que en este repaso rápido de la ética conectada con la tecnología, sobre todo en lo que se está centrando ahora la comisión y veremos además, yo creo que una conversación bastante amplia sobre el tema es la inteligencia artificial y la ética. La inteligencia artificial es una cosa, es un concepto quizá relativamente complicado de explicar, pero una serie de sistemas o de algoritmos o de programaciones que se hacen para que los propios sistemas aprendan automáticamente a tomar decisiones, ¿no? Entonces nosotros le damos datos y en base a la programación que tienen, pues van adquiriendo un comportamiento y van tomando decisiones. Claro, las decisiones que toman estos algoritmos influyen en nuestra vida, en la vida de las personas, y hay que desarrollar unas normas clarísimas sobre
qué tienen que ser esos algoritmos y cómo toda esta inteligencia artificial tiene que ser una inteligencia artificial positiva, tanto para los trabajadores como para la ciudadanía, como para los colectivos que son susceptibles de estar en algún tipo de riesgo si hay un sesgo dentro de la inteligencia artificial. Los sesgos dentro de los algoritmos eh, es un tema que preocupa mucho porque, digamos que, imagínate, un algoritmo o un sistema aprende de una gran cantidad de datos. Pongamos que es un algoritmo que selecciona currículum, ¿no? Pues voy a hacer una selección previa de los candidatos o candidatas que para un determinado puesto quieres. Claro, si es un puesto de dirección y el algoritmo ha aprendido en base a un montón de datos anteriores, como bueno, nuestra sociedad viene de tener una desigualdad de género importante, la mayoría de los puestos directivos están ocupados o han sido ocupados por hombres. Entonces, el algoritmo habrá aprendido que los directivos son hombres. Entonces, sin querer, hará esa distinción, o sea, tendrá ese sesgo, digamos, a proponerte más candidatos hombres que mujeres. Entonces, este es uno de los grandes pilares básicos de cualquier desarrollo tecnológico que tenemos que aclarar y estar vigilantes, además, porque las empresas por sí mismas no tienen tampoco ninguna razón para serlo. Es la conciencia ciudadana que exige a sus poderes públicos que actúen y establezcan unas normas. Al hilo de esta última parte que has sacado a colación el concepto de algoritmo, me vas a permitir que nos autorreferenciemos, porque el pasado día 14 de octubre estuvimos con Elvira Pérez Vallejo, una profesora de la Universidad de Nottingham, una conversación también en el marco de la Code Week y dentro de esta actividad que hacemos de Encuentros TIC, donde nos estuvo hablando largo y tendido sobre el tema de los algoritmos y los usuarios tuvieron oportunidad de hacer preguntas e incidía en ese aspecto, en la capacidad o la supuesta capacidad que debemos tener los ciudadanos para buscar alternativas y que no estemos en manos de los algoritmos. Algo complejo, pero bueno, nos lo dejó bastante claro. Ha dibujado un escenario muy interesante en el que, digamos, donde se desarrolla en todos los aspectos más técnicos de las TIC, ¿no? El tema de la ética y tener en cuenta todas aquellas partes que se escapan un poco al uso diario de las TIC. Pero como a nuestros usuarios realmente no solamente les interesa el escenario, sino lo que se desarrolla dentro, me gustaría que nos comentaras, bueno, la implantación o el surgimiento de los nuevos empleos, de los que ya son una realidad y de los que se intuyen un poco. No te pedimos que saques una bola de cristal y nos digas qué es lo que va a ocurrir, pero sí lo que está ocurriendo ahora. Es decir, cuáles son los empleos que relacionados con las TIC se están creando y que debemos tener puesto el foco para que no nos quedemos un poco fuera de todo este desarrollo vertiginoso, ¿no? Que da la impresión de que vamos un poco por detrás del desarrollo de las TIC y que nos impulsan a que nos vayamos formando para ir entrando en esa dinámica. Bueno, ahí yo creo que hay bastantes profesiones que van apareciendo nuevas y que se van consolidando y que tienen que ver con todas estas nuevas tecnologías que se están desarrollando recientemente, desde la robótica, la impresión 3D, que muchos dicen que es el futuro de casi todo, porque te permitirá hacer, y seguro que vosotros lo conocéis ya, muchísimas cosas, tanto pequeñas como grandes, aplicada a casi cualquier disciplina profesional en poco tiempo y a menor coste. Es verdad que luego hay un tema ahí de materiales y que hace falta también desarrollar una industria, ¿no? O sea, no es solo lo que siempre vemos es que no es solo identificar
una profesión y decir, oye, me voy a formar en esto, sino es estar seguro también que hay una industria después que va a requerir esos trabajadores, ¿no? Y que yo creo que por eso hace falta que trabajen conjuntamente las empresas, los gobiernos y los centros de formación para estar seguros que no formamos a personas y que luego no tengan un encaje en el mercado laboral. Es verdad que luego profesiones como las de community manager, que hace unos años nadie imaginaba que iban a ser una realidad, un piloto de drones, que es otra que también se cita mucho, seleccionador de contenidos, al final estamos con tanta información cada día y por tantas vías que cada vez más las personas agradecen que se seleccionen contenidos. Luego está todo lo que tiene que ver con la reparación de estos nuevos espacios. Es decir, si ahora todas las casas son inteligentes, pues y los sistemas de Internet de las cosas, ¿no? Que todo está conectado, pues harán falta expertos que conozcan estos sistemas y cómo arreglarlos. Y luego también están, bueno, aplicados justamente a lo que hablábamos antes de la ética, pues cómo tú vas limpiando los datos, cómo tú te aseguras de que un algoritmo no va a utilizar datos de alguna manera contaminados, con sesgos o con otro tipo de elementos. Bueno, pues ahí hay todo un espacio, no solo para profesiones, sino para desarrollar una industria. La industria del dato es la industria del futuro, desde cómo preparas los datos para que sean utilizados, a cómo los seleccionas, a qué haces después con ellos, a cómo los creas paquetes, en fin. eh, hay muchísimos espacios y además en cada uno de esos espacios que te permite desarrollar la tecnología se pueden aplicar a diferentes cosas. No es lo mismo aplicarlo a la medicina que aplicarlo a luchar contra el cambio climático, que a el ámbito rural, por ejemplo. Eh, Toda una serie de productos, de tecnologías aplicadas al entorno rural, en fin. Es un espacio amplísimo que nos tiene que llenar de esperanza porque es verdad que nuestro país necesita generar empleo y si somos capaces de identificar sectores en los que podemos apostar por ellos, habrá espacio para generar trabajo ahí. Esos famosos 700.000 empleos de carácter técnico que no sé si exactamente Europa, sí, creo que sí que necesita, ¿no? Personas que estén preparadas técnicamente, no digo universitariamente o con un título universitario, pero sí que tengan la posibilidad de formarse para cubrir esos nichos de mercado. Un pequeño paso atrás con el tema de la ética. Hay una frase por ahí que dice que el futuro será digitalizado o no será. Bueno, parece ser que sí, que nos encaminamos a eso. Pero no sabemos si esto es un mito o no, qué hay de verdad o qué hay de realidad, porque es posible que se produzcan algún tipo de brechas o que ya se estén produciendo brechas en torno a personas que deciden mantenerse por voluntad propia un poco fuera de este mecanismo, ¿no? Y que no todos las consultas a la administración, la presentación de documentación o presentación de un currículum, todo tenga que hacerse exclusivamente utilizando herramientas TIC. ¿Qué hay de esas personas que deciden voluntariamente, consciente e inteligentemente quedarse fuera de ese sistema? ¿Hay una brecha digital? ¿Eso se puede llegar a producir? Pues eso es lo que hablamos un poquito antes. El incorporar la tecnología de manera masiva sin evaluar realmente si beneficia a la población para la que la introduces es un aspecto que no podemos dejar de lado. Entonces, brechas digitales hay bastantes y están reconocidas dependiendo del grupo de expertos al que le preguntes, unas cuantas. Desde luego, la brecha de acceso es una de las grandes brechas digitales conocidas y reconocidas, pero que no se le da tanta importancia como debería, porque nosotros decimos, no, es que el 90 y pico por ciento del territorio está ya, ¿no?, conectado. Entonces, pero claro, tú te mueves por España y te ves realmente que tampoco es la velocidad a la que tú te puedes conectar no es la misma. Entonces, tú no puedes hacer que tu relación imagínate, con tu trabajo o con la administración, de repente se convierta en una relación digital y sin embargo los medios que tienes no te permitan aprovechar esas ventajas. Entonces,
creo que tenemos que ser muy realistas primero con las infraestructuras y con el acceso que toda la ciudadanía tiene a la tecnología. Por otro lado, me parece que el uso también es importante. Es decir, no todo el mundo está preparado para utilizar la tecnología. Y ahí empezamos a hablar de género, de edad, de formación, de renta, de geografía, de territorio, de urbano-rural. Em, Creo que hay muchas variables que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer un cambio de una relación, digamos, analógica a una digital, sobre todo con la administración y con servicios básicos con los que cuenta la ciudadanía. Algo que todo el mundo ha vivido y que yo vivo en primera persona es cuando tú llamas a un sitio y te atiende una máquina, ¿no? Entonces tú tienes que decir los números y te acabas desesperando. O sea, esa frustración que Acabas debería estar hablándole a la prohibida, máquina. pero que acabas diciéndole de todo muchas veces, seguramente, ¿sabes? Entonces No, creo que esa seguro. frustración... Pero es que eso debería estar prohibido porque si una persona mayor llama para enterarse de una cosa, no sabe qué está pasando. Entonces no podemos imponer la tecnología. La tecnología tiene que ser algo que se acepte voluntariamente y, como tú decías, eh, que la gente tenga ganas de incorporarse y de interactuar con ella, pero siempre tiene que haber una opción. O sea, no puede desaparecer una persona, una funcionaria, un funcionario en una ventanilla y que todo sea a través de un teléfono con una máquina. No podemos hacer eso. Eh, Porque hay gente que no sabe utilizarlo, porque hay gente que no quiere utilizarlo, porque, mm, en fin, me parece el contacto humano me parece una cosa básica en nuestra sociedad y no deberíamos perderlo. No significa que no apliquemos la tecnología para ser más eficientes, para ser más eficaces, para mejorar los procesos, para tener mayor trazabilidad de todo, pero de ahí a eliminar a las personas, pues parece que hay un mundo. Ujú. Sí que debemos hacer una distinción entre no querer utilizarlo porque no se sabe y no querer utilizarlo porque se conoce y, bueno, pues no quiere asumir determinadas cuestiones. Por eso es importante que toda la ciudadanía esté alfabetizada y tenga sus competencias digitales para que luego con criterio sólido y con argumento pueda decir sí la utilizo por esta razón o no la utilizo por esta otra. Exacto, y Eh, hasta qué grado la utiliza también, porque no es solo, o sea, tú puedes decir, oye, pues quiero estar totalmente digitalizada y mi vida es a través de una pantalla y puedes decir, oye, la voy a reducir al máximo, pero mientras la ciudadanía pueda ser libre de elegir, o sea, yo creo que ahí está la clave, ¿no? Que no haya una barrera previa o una brecha o una barrera que te impida realmente seguir el ritmo de los tiempos, ¿no? Efectivamente. A la siguiente pregunta, en cierta forma, ya me has respondido. Es decir, no podemos cargar toda la responsabilidad en el ciudadano, tienes que formarte, tienes que conocer todas las herramientas que están a tu disposición, sino que también hay una parte muy importante, la administración pública. ¿Qué debe hacer, qué papel juega en ese desequilibrio? No solamente en facilitar las infraestructuras que permiten tener acceso, sino desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista formativo de la ciudadanía. ¿Qué papel rápidamente así puedes decir que ocupa la administración en este sentido? A mí me parece que la administración pública juega el papel más importante de todos en hacer que no haya nadie que se quede atrás en esta transición digital que estamos viviendo. No solo tiene que ver con las infraestructuras, sino, como tú dices, tiene que ver con la formación, tiene que ver con el acceso, tiene que ver con la evaluación de los procesos, tiene que ver con la adopción de la tecnología con sentido y pensando en la ciudadanía, y tiene que ver también con la vigilancia activa del desarrollo tecnológico desde la perspectiva ética. Uh-huh. Una última pregunta. La Comisión Europea, gracias o exigiéndole que tenga una visión global con respecto a todos estos asuntos, suponemos, bueno, lo estamos viendo porque en algunos proyectos estamos participando de forma directa, está creando una estrategia, una planificación, un plan para que pues no solamente la ética en el uso de las TIC, sino también
la asimilación en este proceso de nuevos empleos pues no cause un impacto importante, sino que sea todo un proceso, sea una graduación. Progresivo. Efectivamente. ¿Podrías comentarnos qué proyectos crees que son fundamentales y que está poniendo ahora mismo la Comisión Europea en marcha para que todo esto se produzca con un desarrollo pues armonioso y normalizado y progresivo? Bueno, la Comisión Europea, como bien sabéis, está en pleno proceso de cambio porque hay una nueva comisión. Entonces, la anterior está saliendo y se está incorporando, bueno, pues unos nuevos comisarios con una nueva presidenta. Las prioridades que la nueva presidenta de la Comisión Europea ha manifestado ya en su, digamos, toma de posesión, uno de los pilares es conseguir que Europa sea realmente una región digital. Entonces, para ello tiene una estrategia clara enfocada a la ética y al desarrollo de la inteligencia artificial centrada en el ser humano, que además, bueno, tiene todo un despliegue de una fase piloto para ir probando con todos los países y todos los Estados miembros cómo se desarrolla, cómo se puede llegar a conseguir una inteligencia artificial ética y, por tanto, un desarrollo tecnológico ético que va a afectar a la vida de millones de personas en los próximos años. Por otro lado está la digitalización de la administración europea. La administración pública siempre tiene un efecto tractor enorme y digitalizarlo, no solo por el efecto arrastre que tiene, sino también por la propia mentalidad de las personas que generan las normas, ¿no? Es importante que si tú pasas por ese proceso, serás capaz de diseñar, digamos, estrategias que lleguen a la ciudadanía de mejor forma. Y luego la apuesta clara es la educación digital. El 40% de los europeos y europeas no tienen las competencias digitales que hacen falta para desenvolverse en el mercado laboral de hoy en día. Esto no puede ser porque es un riesgo. Un contrasentido también, ¿no? Preparar para algo para... Efectivamente, entonces hay que poner todos los medios para que la ciudadanía pueda competir en igualdad de condiciones y se pueda desarrollar en un mercado laboral del que cada vez, si no tienes esta competencia básica del siglo XXI, te vas a quedar fuera. Entonces, si estamos en un mercado laboral en cambio, en el que cada vez se introduce más tecnología, en el que cada vez hay más máquinas, que se va automatizando, que tú te tienes que reinventar permanentemente, y lo mencionabas al principio, tendrás que reinventarte varias veces, tendrás que recualificarte en diferentes profesiones, tendrás que hacer muchas cosas, tendrás que tener además habilidades quizás no tan técnicas, pero digamos una serie de soft skills, de habilidades más sociales, más de flexibilidad, de aprendizaje permanente. Entonces, si a nosotros nos piden toda esa serie de adaptaciones, tendrán que darnos el espacio para que seamos capaces de formarnos y de estar preparados para estos cambios que están viniendo. Para eso hay que modificar bastantes cosas en el sistema, porque una cosa es la educación en el colegio o en FP o en la universidad, y otra cosa es la educación mientras trabajas, la formación mientras trabajas, ¿no? Que no todas las empresas te pagan para que te formes, cada vez uno tiene peores trabajos y entonces o tiene que tener varios trabajos, y entonces ¿en qué trabajo, no, sacas tiempo para formarte? En fin, yo creo que la Comisión tiene claro que tiene que, en el ámbito de la educación a lo largo de la vida, que es algo que es un concepto muy actual con relación a la tecnología, establecer una estrategia para que seamos capaces de adquirir las competencias que nos están pidiendo el mercado laboral. Solo espero que la Administración se dé la prisa suficiente para que no estemos 10 años esperando eso. Una última, más que pregunta, un pequeño cierre. Siempre acostumbramos a que nuestros invitados pues hagan un pequeño decálogo, una pequeña, no consejos, sino recomendaciones para el usuario que nos está escuchando.
En este caso yo te pediría que nos dijeras 4 o 5 recomendaciones para las personas que nos están escuchando, que son usuarios medios de las TIC y que están en esa transición entre dejar un empleo o tratar de encontrarlo, en relación con los nuevos empleos, con los nuevos trabajos. ¿Qué pasos debe dar una persona para incorporarse a esos nuevos empleos que están apareciendo, sin necesidad de tener un título universitario, porque suele ser... No, y además es que yo creo que vamos hacia un tiempo en el que el título universitario va a ser prácticamente lo de menos. La primera cuestión que a mí me parece más importante es la actitud. Estar positivos, enfrentarnos al cambio con determinación. Podemos aprender lo que queramos, somos capaces de hacerlo y tenemos una oportunidad de hacer cosas que seguramente nos gusten mucho más de lo que creemos en principio, ¿no? Entonces, esa primera pata tiene que ver con nuestra predisposición. Lo vamos a conseguir, somos capaces y esto seguramente traerá cosas buenas. La segunda parte tiene que ver con buscar cosas que nos gusten. Ha llegado el momento probablemente y cuando tenemos bastantes alternativas de poder formarnos en algo que conecte con lo que nosotros nos apetece hacer o nos gusta más o nos sentimos más cómodos. Entonces, en la medida de las posibilidades que tenemos, intentemos trabajar o aprender sobre cosas que nos puedan interesar. No nos sintamos forzados a algo porque ya es suficiente el proceso de cambio de un trabajo a otro como para que intentes aprender algo que no te gusta. Si no te gusta, no lo vas a aprender o te va a costar más. En tercer lugar, creo que es importante tener claro que no estamos limitados a lo cercano, ¿no? Que precisamente la tecnología nos abre todo el mundo. Podemos trabajar a través de la pantalla, podemos encontrar trabajo a través de la pantalla en cualquier lugar. Hay muchísimas posibilidades que las tecnologías nos dan que hacen que tengamos más alternativas. Por tanto, es además algo que suma, ¿no? Y después que estemos preparados para cambiar muchas veces, que lo que aprendes hoy y donde trabajes hoy no necesariamente va a ser donde trabajes dentro de un tiempo y que uno puede ir tomando distintas decisiones y que no hay que tener miedo a equivocarse, que no pasa nada, que al final se va cambiando además no es lo mismo hace 10 años o 15 años cuando tú entrabas en un trabajo y sabías que ibas a estar en ese trabajo para el resto de tu vida, que ahora que pues entras en uno, sales, te vas a otro y no necesariamente tiene que ser malo. Y por último, creo que tenemos que ser una ciudadanía activa y crítica y demandar que la administración y los políticos y las políticas públicas pongan la tecnología al servicio de las personas. Entonces, por un lado tenemos la parte de estudiante, tenemos por otro lado la parte de trabajador y por otro lado también tenemos la parte de ciudadanas activas que podemos pedir y podemos exigir que la tecnología sea algo que nos ayude y no algo que nos separe, digamos, o nos haga quedarnos atrás. Muy interesante y lo más importante, muy factible todo ese catálogo que nos has dicho, esas recomendaciones para incorporarnos progresivamente a los nuevos empleos o a otros empleos que son tradicionales pero que ahora mismo se pueden desarrollar a través del uso de las tecnologías. Pues Lucía Velasco, economista especializada en temas de tecnología, innovación social, futuro del trabajo y género, queremos agradecerte enormemente que hayas podido sacar un hueco para estar con nosotros, para charlar y para dejar claros todos estos conceptos sobre los que nos has estado hablando. Muchas gracias a vosotros, encantada. Muchísimas gracias y gracias a todos los que nos habéis estado escuchando. Sabéis que esta conversación queda grabada y en cualquier momento podéis volver a escucharla. Un saludo para todos.